Hola, bienvenidos a este módulo introductorio del curso de auditor líder en ISO 37001 y 37301, oficial de cumplimiento y antisoborno. De antemano, gracias por estar acá en esta invitación a este entrenamiento especial y vamos a dar los conceptos principales de un sistema de gestión de compliance antisoborno acorde a estas normas internacionales. Pero antes de empezar, permíteme presentarme primero. Mi nombre, Diego Fernando Román, ingeniero electricista de profesión, especialista en salud ocupacional, MBA y máster en energías renovables. Vinculado a la empresa 180 grados consultores como consultor y auditor certificado bajo las normas más importantes del mundo en sistemas de gestión como la 9001, como la 14001, como la 45001. Soy auditor de eficiencia energética, seguridad vial, seguridad de la información, Master Coach y otros esquemas que me dan de alguna manera la confianza para entregarte todos estos conocimientos claves que tú necesitas para auditar e implementar un sistema de gestión. Tuve la fortuna de pertenecer al organismo de normalización y certificación en Colombia, donde realizamos cerca de 700 auditorías a nivel mundial, incluyendo la ISO 14001, y que nos dan la confiabilidad de todo el bagaje de aprendizaje que les vamos a dar en este curso a lo largo de todos sus módulos y etapas. Bueno, también he tenido la oportunidad de hacer muchas auditorías en el sector privado y el sector público en esquemas asociados a compliance, a temas de cumplimiento, a temas legales que de alguna manera le aportan valor al entrenamiento que vamos a dictar el día de hoy. También entender que 180 grados consultores ya tiene un volumen importante de estudiantes a nivel mundial. Estamos muy orgullosos de tener más de 1000 estudiantes en plataformas como Udemy, en otras plataformas como Hotmart. Hemos instaurado programas a nivel empresarial donde hemos tenido un gran volumen de participantes y hemos podido certificar a nuestros auditores internos. Tenemos calificaciones por encima de 4.4 sobre 5 en plataformas como Udemy y en otras plataformas que dan la confianza que el curso que ustedes están recibiendo en este momento pues es altamente confiable y cumple los resultados. Bueno, entonces, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, entonces empecemos hablando de qué es la norma ISO 37001, ¿sí? Norma ISO 37001, Sistemas de Gestión Antisoborno. Es una norma exclusivamente creada como compromiso del esquema de transparencia de la ISO para combatir el soborno, ¿sí? El soborno que hoy en día es un desafío global y multidimensional, ¿sí? Es un fenómeno que está atacando hace muchos años, hace muchas décadas, hace muchos siglos dentro de la cultura del ser humano. Está las malas prácticas del soborno a cambio de favores personales, a cambio de intenciones que realmente malogran la integridad humana. Entonces, pues la ISO quiere dar ese parte y ese granito de arena de combatir ese acto de corrupción como el soborno a través de una norma que se llama la ISO 37001, ¿sí? Entonces es una norma contra la corrupción, ¿sí? Porque el soborno es una de las, no, es una de las formas de la corrupción y una de las más agresivas, es una de las más destructivas, ¿sí? Es una de las que deplora la estructura de una sociedad, es el que daña la cultura como tal de la ética, es el que genera inequidad, es el que genera desigualdad, pobreza, ¿sí? Y al ser un fenómeno que impacta tan fuerte en nuestra sociedad, pues
digamos, la ISO ha querido sacar esta norma de manera prioritaria en la última década y saca la ISO 37001. Algo muy importante que hay que entender es que está muy enfocada al soborno, ¿sí? O sea, por eso se llama sistema de gestión antisoborno, no se llaman sistemas de gestión anticorrupción, porque la corrupción tiene muchos frentes y atacarlos todos al frente es bastante complejo, ¿sí? Entonces se enfoca netamente al tema del soborno, pero lo que vamos a hablar acá, se van a dar ustedes cuenta que impacta a otros modelos de corrupción, así que yo puedo usar esto no solamente para el soborno, sino para otro tipo de corrupción que fomente la cultura organizacional de una empresa. Entonces, la 37001 da un marco de referencia, un mapa de ruta para establecer políticas antisoborno organizacionales, para cumplir políticas de transparencia e integridad y para que se genere sobre todo confianza institucional. ¿Sí? Es uno de los principales focos de la norma y es una de las principales necesidades del mercado. Generar confianza, que los consumidores, que los stakeholders y partes interesadas tengan la tranquilidad que las relaciones comerciales que puedan tener o cualquier tipo de relación que puedan tener con las empresas tengan la tranquilidad que se hacen con transparencia, ¿sí? Es algo que está demandando la sociedad, la transparencia, la igualdad, la equidad, ¿sí? Así que ese es el foco de la ISO 37001. Ahora, hay otra norma, ¿sí? Diferente, pero al mismo tiempo complementaria a la gestión antisoborno, que es la ISO 37301, que es la norma de sistemas de gestión de compliance. ¿Y por qué? Varios preguntarán qué tiene que ver compliance con soborno. Mucho. Y se van a dar cuenta ustedes en este híbrido, este curso híbrido, que realmente ustedes están haciendo dos cursos en uno, por qué es tan importante llevar de la mano un sistema compliance con un sistema antisoborno, ¿sí? Lo primero es que compliance impacta fuertemente hacia los temas culturales, o sea, una de las finalidades del compliance es generar cultura. ¿Cultura de qué? Cultura de cumplimiento. Por eso se llama compliance, ¿sí? Que la gente al interior de la compañía tenga la cultura de cumplir los requisitos, cumplir las reglas de juego, cumplir la ley. Y dentro de cumplir la ley está el de no sobornar, está el de no entrar en prácticas corruptas. Entonces ahí es donde compliance nos sirve como mecanismo para que no haya soborno en una organización. Por eso hemos querido integrarla, ¿sí? Y la mayoría de empresas que están entrando a la dinámica de certificarse en 37 están entrando en la certificación 37301 porque se han dado cuenta que le aporta valor al sistema, que esa integración entre ambos esquemas permite solidificar las bases para el tema de la cultura, que es tan difícil de crear en una empresa. Cuando en una empresa hay cultura de corrupción, romper esa cultura hacia la transparencia es muy complicado, ¿sí? Puede tardar años, décadas, hasta que finalmente la empresa se desangra, termina liquidada, termina quebrada, porque no fueron capaces de cambiar la cultura, ¿sí? Hemos visto muchísimos casos de empresas que por falta de cultura en la transparencia y la integridad han entrado en liquidación. Llega otra multinacional, las compra porque les ve el gran potencial, les impermean toda la política de antisoborno, de compliance, les implementan, les adaptan toda su cultura organizacional y la empresa vuelve a salir a flote y con una proyección tremenda de exportación, tremenda de servicios internacionales, tremenda de VIPTAs, utilidades nunca antes imaginadas. Entonces lo que puede generar la cultura de la integridad es enorme, lo hemos visto muchísimo en nuestros países, sobre todo en los países como en los países de Latinoamérica, las empresas que han sido compradas al borde de la liquidación y que llegan multinacionales que están haciendo las cosas bien, que tienen la cultura de no permitir prácticas antiéticas y las sacan a flote y las sacan adelante. Por eso compliance es clave en el tema antisoborno, ¿sí? Entonces, importante que entendamos eso.
Eh, Compliance, su principal finalidad, 37301, su principal finalidad, ¿cuál es? Es la de blindar a la organización ante un incumplimiento. Un incumplimiento sea interno, que pueda generar una afectación de imagen, ¿sí? O un incumplimiento externo, que generalmente el mayor riesgo es que haya una sanción o incluso la problemática de la continuidad del negocio, es decir, que nos puedan cerrar la empresa por un problema sancionatorio. Ese es el primer foco de compliance, ¿sí? Sí. Cuando contratan a un oficial de cumplimiento es con esa finalidad, es ese protector, ese policía que le han puesto a la empresa para que protéjame la empresa, no deje que nosotros entremos en incumplimientos legales, regulatorios, internos, que me puedan afectar el cumplimiento de mis objetivos, que me puedan afectar la continuidad de negocio, que me puedan afectar mi responsabilidad social empresarial. ¿Listo? Entonces, ese es el foco de compliance. ¿Listo? Ahora, ¿por qué la 37001 se ha vuelto tan importante? Aquí les hemos querido traer un survey, es la encuesta que hace la ISO de los certificados que hay vigentes a nivel mundial, las empresas certificadas, y que nos muestra un poco el panorama de cómo está, digamos, estas normas se están posicionando en el mercado. Sin duda alguna, la mamá de todas es la ISO 9001, sigue siendo la norma reina, la base de todas, con más de 1.200.000 certificados al 2022 y más de 1.600.000 sitios. Porque recuerden que algunas empresas no tienen solo una sede, tienen varias sedes, varias sucursales, varias filiales, a veces son grupos empresariales y tienen todas las demás sucursales y filiales también certificadas. Entonces, por eso es que aparecen más sitios que certificados. Pero bueno, hablar de más de 1.000.000 de certificados, de empresas certificadas, bueno, eso es un volumen importante, ¿no? Y después vienen el resto de normas. Y fíjense que 37 está dentro del top 10. O sea, está dentro de las 10 primeras normas más certificadas a nivel mundial, ¿sí? Incluso está sobrepasando otros esquemas que tienen mucha relevancia, como el tema de seguridad vial, 39001, que igual es de igual importante el tema antisoborno. Gestión de activos, por ejemplo, ¿sí? Que es muy importante esta norma a nivel mundial. Pero fíjense cómo ha venido escalando. Y esto va a venir escalando cada vez más, que las empresas necesitan generar confianza. Si yo necesito que un inversionista sepa que yo hago buenas prácticas en temas de cumplimiento y antisoborno, certificarme en 37001 es una de las mejores opciones de dar esa parte de tranquilidad, ¿sí? Si yo quiero como entidad pública, a pesar de todos los problemas de corrupción que se hayan generado, volver a generar confianza en la región, pues yo debo certificarme en 37001. Entonces, ese tipo de filosofías son las que han venido adentrando fuertemente en la cultura de la sociedad y por eso esta norma ha venido impulsándose fuertemente, ¿sí? Y vamos a ver seguramente a lo largo de los siguientes años y con las siguientes actualizaciones de norma que se nos vienen, que este esquema va a seguir aumentando en el número de certificados. Bueno, ahora, ¿cómo están estructuradas estas dos normas? ¿Sí? Hemos querido traer acá el esquema de ambas normas para que ustedes se den cuenta por qué también compaginan estas normas. Hay una gran ventaja y es que estas normas están estructuradas bajo el esquema de alto nivel de la ISO. ¿Qué es el esquema de alto nivel? Es una estructura organizacional de las normas que han adoptado desde el 2015 todas las normas vigentes con un fin particular, y es que se puedan integrar las distintas normas entre sí, o sea, facilite la unión entre dos o más normas. Esa es una de las principales finalidades de esto. ¿Qué quiere decir esto? Que la estructura de la 37001, es decir, cuando ustedes abran la norma y lean los títulos son casi parecidos a los de las demás normas. Es decir, capítulo 4 son los sistemas de gestión, donde se habla el tema de contexto, donde se habla necesidades de partes interesadas, por ejemplo. Esos numerales los tienen todas las normas, incluyendo la 37 y 37301. Los
numerales de la planificación, que es el numeral 6, donde se habla de gestión del riesgo. Gestión de riesgo habla 37001 y gestión de riesgo habla 37301, ¿sí? El tema de liderazgo, que es el corazón del sistema de gestión, la alta dirección, el órgano de gobierno, el gobierno corporativo, que es el que recae acá, es el que le están colocando el mayor compromiso del sistema de gestión. Fíjense que en las dos normas, en todas las normas, sigue siendo el corazón, ¿sí? Y así con las demás numerales, con los numerales de apoyo y operación, capítulos 7 y 8, capítulo 9, evaluación de desempeño, todo el tema de indicadores, revisión por la dirección, las auditorías internas. Los numerales son lo mismo para ambas normas, les piden lo mismo. Y finalmente el numeral de mejora, porque todos estos sistemas, para llamarse sistemas de gestión, tiene que aplicarse el concepto de mejora continua, que es el numeral número 10. Para que, haciendo los ajustes y la mejora, volvamos a la etapa de planificación. Así que aquí estas normas están estructuradas bajo el modelo de excelencia de administración que se llama el PHBA. Planificar, el hacer, el verificar y el actuar, ¿sí? Todas las normas ISO van a tener y tienen, cuando digo van a tener es porque las poquitas que no han sido actualizadas se actualizan con esquema alto nivel, pero la directriz de la ISO es que todas las normas tengan la estructura de alto nivel. De esa manera, alguien que monte una norma con esquema alto nivel, cuando quiera irse a otro esquema, va a entender de qué le están hablando y no va a tener que empezar de cero, ¿sí? Por eso es que hoy ustedes tienen la gran oportunidad de tener dos normas en un sistema de gestión integral, ¿sí? Y eso es lo que hemos querido nosotros desarrollar en este curso. Entonces, este es el esquema de alto nivel que tienen todas las normas. Tiene un capítulo objeto y campo de aplicación, un capítulo 2 de referencias normativas, un capítulo 3 de definiciones, que son los que vamos a ver en este módulo introductorio. Estos tres primeros capítulos en todas las normas son capítulos más de referencia o de apoyo o conceptuales, pero realmente los requisitos de cumplimiento de norma y de certificación cuentan a partir del capítulo 4, del capítulo 4 al capítulo 10. Entonces, se empieza con capítulo 4, que es el análisis del contexto de la organización, donde se analiza toda la planeación estratégica de la compañía. Luego viene el capítulo 5, donde viene todo el tema de liderazgo, órgano de gobierno, gobierno corporativo y la participación también de los trabajadores, a cuáles van a ser los roles de los trabajadores, responsabilidades de esos trabajadores. Capítulo 6, que es de planificación, donde entra todo el tema de la gestión del riesgo, ¿sí? Súper importante desde las etapas de planificación, y también el tema del despliegue de objetivos de nuestra planeación estratégica. Capítulo 7 es apoyo, donde están todos los procesos de apoyo de los sistemas de gestión, donde están los temas de recursos, talento humano, compras, el tema documental, el tema de comunicación, ¿sí? Capítulo 8, que es operación. O sea, este sí es el capítulo que es muy diferente de todas las normas apoyan la operación o los controles operacionales de una forma muy diferente. Ese sí es el numeral de los más diferentes que hay en todas las normas en su redacción. Capítulo 9, evaluación de desempeño, como les decía, donde caben todos los mecanismos de evaluación, como los indicadores, el tema de revisión por la dirección, el tema de las auditorías internas. Y finalmente el capítulo 10, donde caen todas las acciones correctivas. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, aquí está el PHBA de los sistemas de gestión, ¿sí? El planear serían los capítulos 4, 5 y 6. El hacer serían los capítulos 7 y 8. El verificar sería el capítulo 9. Y el actuar sería el capítulo 10. Ahí está el PHBA. Modelo de Deming, creado desde casi los años 70 por allá, donde se creó el PHBA, y donde eso finalmente se adaptó en la cultura asiática como Japón, y son los modelos que han utilizado las mejores empresas del mundo como Toyota, que permitieron que el PHBA se volviera un modelo administrativo por excelencia si ustedes quieren organizar su organización, su empresa, su compañía. Así que
la norma ISO ha adaptado el modelo por excelencia administrativo del PHBA y de esta misma manera, pues uno debería implementar la norma y debería auditarla. O sea, está en un orden tan estratégico y tan bien esquematizado, bien secuenciado, que si yo cojo a implementar así en ese orden, capítulo 4, luego el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, tengo un mapa de ruta claro, muy importante para implementar y para auditar la norma, porque ustedes aquí también van a salir auditores. Así que si yo quiero empezar a hacer una auditoría, debería empezar por el capítulo 4, empezar a entender cuál es el contexto de la organización. ¿Ok? Bueno, esta es la estructura de la 37001, como les decía, arranca unos capítulos de conceptos, luego el capítulo 4, contexto de la organización, allí está lo que es la comprensión del contexto, la comprensión de partes interesadas, el alcance, cómo se determina el alcance de un sistema antisoborno, qué es el sistema de gestión antisoborno y cómo se evalúan riesgos de soborno. Luego viene el tema de liderazgo, ¿sí? Donde se ve todo el tema de liderazgo y compromiso, todo el tema de órgano de gobierno, la política antisoborno, los roles, responsabilidades y autoridades de la organización. Luego el capítulo 6, planificación, como les decía, todo lo que tiene que ver con riesgos y oportunidades y el tema de los objetivos, ¿sí? Cómo se hace ese despliegue de objetivos. Procesos de apoyo, como les decía, el tema de recursos, competencia, que es el tema de talento humano, toma de conciencia, información, comunicación y el tema de control documental. Y en operación, aquí es donde cae toda la estrategia antisoborno, o sea, todos los controles, estrategias que recomienda la norma y que exige la norma para fines de certificación que se cumplan para que no se materialice el soborno. Entonces, la planificación y control operacional, lo que es la debida diligencia, ¿sí? Que aquí les vamos a enseñar cómo hacer esa debida diligencia y les vamos a entregar herramientas y formatos para hacer la debida diligencia. Controles financieros, controles no financieros, lo que son los controles antisoborno cuando son organizaciones controladas o por socios de negocios, sobre todo cuando son empresas grandes. Compromisos antisoborno, el tema de los regalos, la hospitalidad, donaciones, ¿sí? Ese tema es muy interesante y hay que verlo a detalle qué es lo que aplica como regalo o no. La gestión de control antisoborno inadecuado, el tema de planteamiento de inquietudes y el tema de investigación. Es muy importante hacerlo de una manera responsable y proporcional como nos lo pide la norma. Capítulo 9, evaluación de desempeño, el tema de seguimiento, medición, análisis y evaluación, donde incluye el tema de los indicadores, la auditoría interna y la revisión por la dirección, que es el informe más importante del sistema porque recopila todas las entradas del sistema. Y finalmente el capítulo 10 de mejora, que es el que trata todo el tema de las acciones correctivas. Esa es la norma 37001. Ahora, si vemos la 37301 de compliance, se dan cuenta que tienen casi los mismos títulos, ¿se dan cuenta? Fíjense que mire, es casi exactamente lo mismo, solo que lo que cambia es de antisoborno, cambia la palabra compliance, ¿sí? Miren, el proceso de apoyo es exactamente igual, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia? Fíjense lo que yo les decía, lo que generalmente más cambia son algunos numerales muy de la operación o incluso algunos muy del compliance del contexto, como es las obligaciones de compliance, el tema de controles y procedimientos, inquietudes de investigación, fíjense que también lo menciona, ¿sí? Se dan cuenta cómo integran muy bien estas normas, estas dos normas desde la misma estructura, pero de resto, si ustedes se dan cuenta, la titulación, la temática es igual. ¿Qué va a cambiar? Claro, cada norma se va a enfocar a lo suyo. ¿Sí? 37001 tú la vas a ver hablando solo de temas de soborno, mientras que la de 301 va a estar muy asociada a temas de cumplimiento, a temas legales, a muchos temas un poco más amplios desde la legalidad, ¿sí? Pero a la final van a ir direccionadas a lo mismo, al cumplimiento, a la legalidad, a la transparencia, a la igualdad, a la equidad, a todos esos temas claves para el desarrollo empresarial. Entonces, capítulo número 1, objeto y campo de aplicación.
¿A quién le aplica estas normas? ¿Sí? Estas normas, como dicen cada una de ellas, es aplicable a cualquier tipo de empresa, sea el sector público, sea el sector privado, sea sin fines de lucro, sean ONGs, la que quiera. Es decir, no hay una restricción que las empresas monten antisoborno. No depende del tamaño de la organización. O sea, si una empresa de 5 empleados quiere montar antisoborno y compliance, la puede montar, ¿sí? No depende del tamaño, es un tema de voluntad, prácticamente es un tema de voluntad, ¿sí? Y aborda el soborno y compliance desde lo que hace la organización, ¿sí? O sea, si se comete un soborno dentro de la organización o por personal en nombre de la organización o a través de socios de negocios, o sea, esto es muy importante. Si el soborno o el incumplimiento se genera desde los mismos socios, los dueños, hace parte del alcance de la norma, o sea, la norma va hasta allá. Y también lo que es directo o como indirecto, por ejemplo, a través de proveedores, contratistas, hasta allá llega la norma. Así que es una norma muy completa en su campo de aplicación. ¿Sí? ¿Listo? Muy importante este tema. Ahora, antisoborno, específicamente antisoborno, no se limita a fraude, carteles, prácticas antimonopolio ni lavado de dinero. Vuelvo, insisto, la 37001 es muy de soborno, ¿sí? Pero compliance sí tiene en cuenta incumplimientos legales que pueden ir al fraude, carteles, prácticas antimonopolio, lavado de dinero. Por eso es que es importante integrar las dos para darle un alcance mucho más amplio. Así que si el tema de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que llamamos el LAF no lo cubre soborno, compliance sí lo cubre. Y si tú tienes en cuenta esas dos cosas, fenomenal, estás blindando de manera importante a la compañía en temas legales, ¿sí? Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta en el campo de aplicación de ambas normas. Cuando hablemos de órgano de gobierno en este curso nos referimos a alta dirección, ¿sí? Y cuando la empresa no tenga un órgano de gobierno independiente, a eso es lo que nosotros nos referimos con el tema de órganos de gobierno. Aquí vamos a hablar mucho de órgano de gobierno, gobierno corporativo, alta dirección. Eso es exactamente lo mismo, que son las personas que están al más alto nivel y que pueden tomar decisiones. Referencias normativas. Cuando leemos este capítulo 2 en las dos normas, dice que no aplica, es decir, no obliga, como otras normas, a que nos vayamos a otra norma a revisarlas, ¿sí? No hay normas complementarias, pero nosotros sí recomendamos que de manera integral, cuando se trabaje 37001 tienes que ir a la 37301 y cuando te vayas a la 37301 te vayas a la 37001, ¿sí? Eso es lo único que nosotros sí, eso es más desde 180 grados que nosotros lo recomendamos, pero la ISO no obliga a que se vayan ustedes a otras normas de familias o hermanas para hacer la implementación. Bueno, y el capítulo 3 es el de definiciones y es muy importante, si nosotros vamos a empezar a hablar de sistemas de gestión en su estructura, que tengamos claros los conceptos, ¿sí? No podemos tener ambigüedades o confusiones con el tema de las definiciones. Arranquemos por lo simple. ¿Qué es el soborno para la norma? Soborno es la oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida. ¿Ok? Y puede ser financiera o no financiera. Ojo con eso, porque la mayoría creemos que el soborno tiene que ver con un pago de dinero. No necesariamente. Puede ser no financiera, como por ejemplo los regalos. Por eso es que la norma habla del tema de los regalos, ¿sí? Puede ser directa, o sea, internamente te dan un soborno, o indirectamente a través de un particular o un contratista, por ejemplo. Normalmente algo que connota el soborno es que se oculta. Muy rara vez el soborno sale a flote y dice, mire, yo soy un soborno. Muy rara vez la persona que está cometiendo el delito tiene la valentía de decir, mira, es que yo recibí un soborno, ¿sí?
Entonces, y por eso es tan difícil de controlar y de encontrar, porque es un tema oculto, es un tema que siempre está en la oscuridad, es un tema que culturalmente es muy difícil de descubrir, ¿sí? También se le llama pago de facilitación. Cuando ustedes vean esta definición, el pago de la facilitación es un soborno. O sea, cuando yo pago para que me faciliten algo, para que me entreguen más rápido algo, para que me entreguen un favor, para que me entreguen algo que yo necesito ser beneficiado, eso es un pago de facilitación, o sea, eso es un soborno. Independientemente de la ubicación, de la ley aplicable, el soborno es soborno de aquí a China. No es que aquí es soborno, pero en China esto no es soborno. No, soborno es en todo el mundo. Entonces es una claridad que hace la norma. Eso no depende de si es en Colombia, si es en México. No, el soborno es soborno aquí y en la luna. ¿Sí? Y el soborno tiene también una finalidad particular y es influir indebidamente en la obligación de una persona. Eso es lo que busca el soborno. Romper ante todo la conciencia humana y lograr un beneficio particular incumpliendo la ley. Eso es. El camino fácil, como llamamos por ahí. Ese es el soborno. Ojo, y lo vamos a explicar muchas veces en el curso. Para esta norma, puede que para muchas empresas, personas, eso es algo muy polémico también y muy discutible, pero para la norma 37001 la extorsión no es un soborno, o sea, no hace parte del alcance del sistema de soborno. ¿Ok? Entonces, si en algún momento, por salvar una vida, una organización está contra la espada y la pared y el Estado no pudo colaborar para salvar esa vida o protegerle su libertad, pero pagar una extorsión lo permite, 37001 lo permite porque para 37 eso no es un soborno. Y esto es una de las grandes, yo creo que de los temas más disruptivos que logró incursionar la norma, que fuera incluida en la norma como tal. Y por eso es que está dedicada al tema de soborno, ¿sí? Porque si lo deja muy amplio a temas de corrupción o terrorismo u otras cosas, puede que el tema ahí ya sea un poco más difícil de clasificar. Ahora, lavado de activos por compliance lo vamos a trabajar. Es importante que entendamos qué es el lavado de activos. El lavado de activos es ese proceso a través del cual se busca dar una apariencia de legalidad hacia unos recursos que yo obtuve de manera ilícita, ¿sí? Como el narcotráfico, como el terrorismo, como el contrabando, ¿sí? Como el asesinato, actos delincuenciales, ¿sí? Y que circulen por el sistema económico como si fuera dinero limpio, llamémoslo así, cuando no lo es. Y obviamente pues eso le puede generar a los poseedores o a las personas que reciben este dinero consecuencias muy negativas pese al origen ilícito como tal digamos de estos dineros. Ese es el famoso lavado de activos. Y por eso la palabra lavado, ¿sí? O sea, es como si yo cogiera el dinero sucio y lo vuelvo limpio. Por eso es el tema conceptual del lavado, ¿sí? Ahora, en todos los países del mundo, en su gran mayoría, no conocemos un país donde no se penalice el lavado de activos. Es un tema, es una problemática que es altamente cuestionada y es altamente penalizada por todos los países. Y aquí hemos traído una definición de el Código Penal de Colombia que de una manera muy completa nos dice qué puede recaer sobre lo que es el lavado de activos. Vamos a leerla para que ustedes tengan también presente el alcance de lo que es un lavado de activos. ¿Qué es el delito de lavado de activos? Aquel que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie, administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, también entra ahí, trata de personas, extorsión. Fíjense que aquí la extorsión
sí entraría dentro del posible lavado de activos, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiamiento del terrorismo, administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, contrabando, ya sea de lo que sea, o de hidrocarburos, derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando, ¿sí? Favorecimiento del contrabando de hidrocarburos y sus derivados en cualquiera de sus formas o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto de delinquir también. O sea, que se reúnan varias personas para concertar el lavado, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencias de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, derecho sobre tales bienes, cae en el delito de lavado de activos. Fíjense el alcance tan amplio que es el lavado de activos, ¿sí? En conclusión, todo el dinero mal habido, que es todo lo que dice acá, que sale de estos actos delincuenciales y que trate de legalizarse o encubrirse con actividades legales, es el famoso lavado de activos y es un delito penal fuerte, carcelable, es decir, da pena de cárcel muy importante en la mayoría de países. Ahora, ¿qué es financiar el terrorismo? La FT. Por eso es que empezamos a escuchar los sistemas LAF, lavado de activos, financiamiento de terrorismo. Financiar el terrorismo es proveer o recolectar fondos o activos con destinos a organizaciones terroristas para que financien sus actividades. Y el Comité Interamericano contra el Terrorismo ha señalado que los fondos utilizados para apoyar el terrorismo pueden venir incluso de fuentes legítimas, como donaciones, beneficios, ganancias provenientes de actividades económicas, pero también muchas veces vienen del tema ilegítimo, actividades criminales, narcotráfico, corrupción, secuestros, extorsiones, robos, ¿sí? Independientemente de donde vengan los fondos, ¿sí? Es financiamiento de terrorismo, ¿sí? Entonces, como es un delito, pues se trata siempre también de ocultar y de no demostrar que es un dinero que viene es un dinero sucio, es un dinero, mejor dicho, que viene con el dolor de muchas personas. Y eso es lo que yo no entiendo, cómo alguien, solo por el dinero, puede entrar a lavar dinero o financiar temas de terrorismo, sabiendo todo el daño que puede generar, ¿sí? Entonces, este también es muy grave, es un delito muy grave, totalmente también que puede dar una pena de cárcel. Otro delito es la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, el famoso FPADM. ¿Qué es esto? Pues ya es financiar, ¿sí? Ya sea la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, depósito o uso de armas. ¿Qué tipo de armas? Nucleares, químicas o biológicas, o sus medios de lanzamiento y otros materiales relacionados, incluyendo tecnologías, bienes de uso dual, para propósitos ilegítimos, en contravención de las leyes nacionales y obligaciones internacionales. Es un delito también, digamos, bastante considerable en las penas que generan de cárcel, porque pues este tema puede poner en jaque no solamente una región, sino un país completo, ¿sí? Así que hay unos acuerdos desde la Convención de la ONU que han hecho los países con el control de este tipo de armas, y el permitir que eso se financie, se prolifere, pues eso puede poner en jaque esas relaciones internacionales y puede poner en jaque un país, ¿sí? Entonces este tema también es altamente cuestionado y hay que controlarlo muchísimo desde nuestros sistemas de compliance. Obligaciones de compliance. Cuando aquí hablemos de obligaciones de compliance, vamos a estar hablando de los requisitos que la organización tiene que cumplir obligatoriamente
como también los que ella decide cumplir voluntariamente, ¿sí? Tienen los dos componentes. Por eso compliance pues tiene un alcance mucho mayor que un sistema antisoborno, porque compliance muchas veces vigila las políticas internas que también se vuelven como si fueran de obligatorio cumplimiento, como si fueran legales, ¿sí? Entonces, eso es algo de las particularidades y bondades de este sistema. Y aquí vamos a estar hablando todo el tiempo de cumplimiento y no cumplimiento de compliance, de esas obligaciones. La cultura de compliance, cuando hablemos de la palabra de cultura, que es lo que le aporta valor este sistema a la integración, son los valores, la ética, las creencias, las conductas que existen al interior de una empresa y que interactúan con otros sistemas y estructuras para producir normas de comportamiento que conducen al compliance, ¿sí? Entonces, esa es la forma de entender qué es la cultura y de más o menos por dónde es que yo me tengo que direccionar para crear esa cultura, porque crear creencias, conductas a personas que toda la vida han hecho las cosas mal es muy difícil. Entonces hay unas estrategias donde podemos fomentar esa cultura y eso lo vamos a explicar a lo largo del curso. La conducta, ¿qué es? Son esos comportamientos y prácticas que repercuten en las partes interesadas como empleados, como proveedores, como clientes, ¿sí? Ese es el significado de la conducta. Ahora, aquí vamos a hablar de sistemas de gestión. Y si vamos a hablar de sistemas de gestión, tenemos que hablar de la palabra proceso, ¿sí? ¿Qué es un proceso? Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. Eso en términos coloquiales, ¿qué es? Un proceso es la transformación de entradas en unas salidas a través de unas actividades que están mutuamente relacionadas. Eso es básicamente un proceso. Ese es uno de los grandes cambios que la norma le hace a las empresas, porque la mayoría de empresas que no tienen sistemas de gestión se comportan como departamentos, islas independientes. La norma rompe ese esquema y le dice, no, ustedes no son islas, ustedes son equipos de trabajo y ustedes van a trabajar por procesos, donde en un mismo proceso pueden haber varios equipos de trabajo, ¿sí? Entonces unifica esos equipos afines y ustedes lo que se van a convertir es en una unidad de transformación. Les van a llegar unas entradas y ustedes van a transformarlas en unas salidas para poder cumplir con esos objetivos. Entonces esta es una de las grandes ingenierías que hace la norma cuando nos habla de procesos. Aquí está un ejemplo. Si le hiciéramos un zoom, ¿sí? Una radiografía a este cajoncito que lo llamamos proceso, nos daría más o menos algo así. Unas fuentes de entrada que generalmente son los mismos procesos, o pueden ser los clientes o pueden ser nuestros proveedores. Ellos nos dan unas necesidades, unas entradas que generalmente son bienes o servicios, energía, información, ¿sí? Que puede estar en forma de materiales, recursos, requisitos. Ejecutamos unas actividades dentro del PHVA de nuestro proceso, nuestro planear, hacer, verificar y actuar. Y dependiendo de esas actividades salen, valga la redundancia, unas salidas, ¿sí? Transformadas. ¿A quién? Puede ser a los procesos que nos entregaron la información, que nos pidieron la necesidad, o a otros procesos, o a otros clientes, o a otros proveedores. Esto, mis queridos y queridas estudiantes, es lo que llamamos la caracterización de los procesos. Y nosotros debemos saber hacer una caracterización de procesos y eso lo vamos a explicar en el primer módulo de planeación estratégica de tu curso, que es esto que ven ustedes acá, ¿sí? Esto es como si le hiciéramos ya una otra radiografía mucho más profunda al cajoncito y donde nos va a decir exactamente cómo actúa ese proceso desde los distintos esquemas del sistema de gestión. Ahora, entonces, ¿qué es sistema de gestión? Dice la norma, conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. Si todavía no has entendido esto, no te preocupes que cuando uno lo lee por primera vez, eso casi no se entiende. Entonces, la mejor forma como yo entendí esto fue separar los conceptos. Entonces, vamos a separar la palabra sistema y la palabra gestión.
La palabra sistema, ¿recuerdan allá en el colegio o en jardín cuando nosotros nos ponían arme un sistema de elementos, arme un conjunto de elementos? Entonces, efectivamente un sistema es un conjunto de elementos, pero es un conjunto de elementos que son afines, que tienen cierta interrelación, ¿sí? Entonces, cuando uno le ponían a armar conjuntos, ármeme el conjunto de las manzanas, ármeme el conjunto de las naranjas, y uno reunía sus manzanas con sus naranjas. Ese conjunto de manzanas, eso es lo que hoy llamaríamos un proceso, ¿sí? Ahora, listo. ¿Qué es gestión? La palabra gestión tiene muchas definiciones, pero para nuestro enfoque a sistemas, lo que nos interesa saber es que gestión es organizar esos elementos para el cumplimiento de objetivos. Esa es la palabra clave, la organización. Entonces, ¿qué es un sistema de gestión? Sencillo, un conjunto de elementos de una organización que están interrelacionados organizadamente. ¿Para qué? Para cumplir nuestros objetivos, nuestras políticas a través de esos, digamos, de esos procesos como tal. Entonces, por eso, cuando una empresa monta un sistema de gestión, la primera sensación que tiene es que organizó la casa. Siempre la sensación cuando yo le pregunto a los gerentes cuando montan el sistema, bueno, ¿usted cuál ha sido la mayor bondad, el beneficio? ¿Usted qué entiende ahora? ¿Qué tiene diferente? Dicen, oye, es que yo ya sé dónde están las cosas, yo ya sé cómo pedirle rendición de cuentas a la gente, yo ya tengo mi empresa clara, ¿sí? La tengo clara, sé cómo funciona, sé cómo medirla, sé cómo aplicar la estrategia, sé para dónde llevarla. Eso es organizar la casa, ¿sí? Por eso los sistemas de gestión seguirán siendo siempre los modelos por excelencia de administración gerencial de las empresas. Y si nosotros quisiéramos representar gráficamente un sistema de gestión, pues sería algo como esto. Esto es lo que es un sistema de gestión, conjunto de procesos interrelacionados entre sí, organizadamente, ¿sí? Para cumplir con unos objetivos, unas necesidades de partes interesadas, unas políticas de manera sistemática. Los mapas de procesos tienen tres grupos de procesos de manera general. Están los procesos que ustedes ven acá, que son los estratégicos, que son los procesos que toman la decisión, que es donde generalmente está el gobierno corporativo, que es donde generalmente está compliance, por ejemplo, o control interno. Esos son los famosos procesos gerenciales también, que ustedes ven en la parte de arriba. Luego vienen los procesos misionales, que como su nombre lo dice, son los que ejecutan la misionalidad de la empresa, es decir, la razón de ser de la empresa. Por este proceso es que la empresa factura, ¿sí? Y después vienen los procesos de apoyo, como su nombre lo dice, son los que apoyan a la misionalidad para que cumplan la estrategia. ¿Cuáles son los principales? Los que uno casi ve en todas las empresas: el proceso de compras o el proceso de contratación o el proceso jurídico, el proceso de mantenimiento o el proceso de gestión de activos, el proceso de talento humano. Procesos que muchas veces son muy de la compañía, eso sí los vamos a ver diferentes. Por ejemplo, este caso que vamos a hacer este ejemplo a lo largo de todo el curso, que es el Colegio Pepito, pues aquí necesita un proceso de admisiones, el proceso académico, ¿sí? Y un proceso de gestión integral, que es el que generalmente coge la batuta del sistema de gestión en los temas de mejora, calidad, control documental, gestión del cambio, muchas veces también gestión del riesgo, ¿sí? Entonces, ese proceso de apoyo que ayuda a que el sistema no se caiga y que está vigilando, está yendo a todos los procesos para que hagan sus requisitos de norma de manera sistemática. Eso es lo que es un sistema de gestión. Entonces, si ustedes quieren saber un sistema de gestión cómo es, gráficamente sería esto. Y si yo quiero saber cómo funciona cada proceso, pues yo me voy a la caracterización del proceso, ¿sí? Le saco la radiografía a cada proceso y le digo cómo es el PHBA de cada proceso, cuáles son sus actividades. Y esa es la forma de organizar la casa. Ahora, vamos a hablar de los temas de riesgos, ¿sí? ¿Y qué es un riesgo? Es el efecto de la incertidumbre, pero volvemos a lo mismo. Cuando uno lee eso, al principio uno como que casi no lo entiende, entonces nos toca empezar a discriminar por palabra. Pues arranquemos por incertidumbre. Efecto de la incertidumbre, pero ¿qué es incertidumbre? Pues es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información, o sea, es algo que yo no conozco realmente. El riesgo no lo conozco, es algo desconocido, ¿sí?
Y es lo que el riesgo, es el efecto que me genera sobre ese desconocimiento es el que me genera el riesgo, ¿sí? Y depende de la comprensión y conocimiento de un evento que puede pasar, ¿sí? Con una consecuencia o una probabilidad. Fíjense que aquí la norma ya de entrada me está diciendo que la combinación entre la consecuencia y probabilidad de lo que yo conozco que pueda pasar en el evento es lo que llamamos el riesgo. Y es lo que nos va a permitir ver qué tan alto o bajo es un riesgo. ¿Listo? Ahora, el evento, ¿qué es el evento? Es un cambio en las circunstancias, ¿sí? Eso es lo que puede pasar. Que puede ocurrir un soborno, ese es el evento. El soborno como tal sería el evento, ¿sí? La consecuencia del soborno y la probabilidad de que pase el soborno, la combinación entre eso es lo que me daría el nivel de riesgo de que pase un soborno, ¿sí? Entonces, eso es lo que es un evento. Las consecuencias, pues, es el resultado que afecta a los objetivos, que en el caso de riesgos, pues generalmente es un impacto negativo, ¿sí? Porque si el impacto es positivo, ya no vamos a estar hablando de riesgos, sino vamos a estar hablando de oportunidades, que la norma también lo refiere. Y la probabilidad es la oportunidad de que algo suceda, ¿sí? ¿Listo? Igual en el módulo 2 de planeación vamos a hacer más profundidad sobre la gestión del riesgo para que ustedes entiendan mucho más estos conceptos. Desempeño. Estas normas son muy enfocadas a desempeño. ¿Y qué es el desempeño? Es un resultado medible. Y es un resultado que tiene una particularidad. Permite la comparación, ¿sí? Permite la toma de decisiones. Entonces, cuando hablemos de desempeño, tiene que tener esas particularidades. Si eso no permite tomar decisiones y si no me permite comparar, no hay forma de demostrar que eso sea un buen mal desempeño o que esa sea una metodología de evaluación de desempeño. Eficacia, grado en el que se cumplen las actividades planificadas y se logran los resultados planificados. O sea, eficacia es el cumplimiento de los requisitos. Eso es básicamente. Y estas normas están muy enfocadas a eso, a que se logren los resultados planificados. Órgano de gobierno, ya lo habíamos dicho, persona o grupo de personas que tienen la última responsabilidad y autoridad de las actividades, ¿sí? Son los que rinden cuentas al más alto nivel. Son generalmente quienes son la junta directiva, los CEOs, los directivos, los gerentes, los presidentes, en fin, ese es el órgano de gobierno, los que pueden tomar decisiones. ¿Y por qué es importante? Porque sobre ellos recae el numeral 5 de la norma, el liderazgo de estos sistemas recae sobre ellos, entonces es importante saberlos identificar. Y bueno, finalmente, ¿cómo está estructurado este curso de manera completa? Ya hemos prácticamente terminado el módulo introductorio, el módulo 0, que cubría los capítulos 1, 2 y 3. Este curso está incorporado y estructurado en 5 módulos, donde el módulo 1 va a ser la planeación estratégica. Vamos a ver todos los capítulos 4 y 5, 6, todo lo que es contexto de la organización, partes interesadas, cómo redactar el alcance. Aquí les vamos a enseñar cómo se redacta un alcance en los sistemas, cuáles son las obligaciones de compliance, cuáles son las obligaciones del gobierno corporativo, el órgano de gobierno en temas de liderazgo, en temas de cultura de compliance, cómo se enmarca la cultura, cómo se genera cultura, cómo se mide esa cultura. Muy importante esto. El tema de los roles y responsabilidades, cómo se asignan esos roles y responsabilidades. Las políticas y objetivos, cómo se redactan y cómo se despliegan estratégicamente, cómo se hace un despliegue de objetivos, que es la parte más importante que resume toda la planeación estratégica. En el módulo 2 continuamos con el capítulo 6 en el tema de evaluación de riesgos. Ahí les vamos a enseñar temas de gestión de riesgo, temas de gestión del cambio asociado a esos riesgos, ¿sí? Y un capítulo particular de complemento, esto es uno de los valores agregados del curso donde les vamos a enseñar sobre los sistemas LAF, ¿sí? Lavado de activos, financiamiento de terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y temas de soborno y corrupción, cómo montar esos sistemas LAF, SARLAF, SAGRILAF, muy importantes para los sistemas de compliance.
Bueno, el módulo 3 vamos a ver el capítulo 7 de apoyo, donde vamos a ver todo el tema de recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación, control documental, muy importante para el sistema. El módulo 4 vamos a ver todo lo que es el tema de los controles y estrategias antisoborno y compliance del capítulo 8. Este es uno de los módulos más operativos de la norma, donde están las estrategias, donde está el hacer. Así que allí vamos a ver ejemplos de planes de control operacional, vamos a ver procedimientos, les vamos a mostrar documentos reales de empresas reales en temas de ética, transparencia, que les van a dar muchas guías, cómo se hace un planteamiento de inquietudes y procesos de investigación de manera adecuada a través de las líneas éticas, a través de los comités de ética, cómo se hace una debida diligencia y cómo se hace una debida diligencia profunda, profesional y que blinde a la empresa ante sesgos y ante riesgos, ¿sí? Les vamos a dar aquí también formatos muy interesantes, importantes para que ustedes agilicen esa actividad, controles financieros y no financieros, en los compromisos antisoborno, donde les vamos a entregar también allí modelos, regalos, hospitalidad, donaciones, beneficios similares, cuáles son esas particularidades que hay que tener en cuenta en estos casos, la gestión de controles antisoborno inadecuados y cómo abordar los sobornos cuando ya definitivamente se materializaron, pues qué hacemos en esos casos. Ahí vamos a explicar qué nos dice la norma de cómo abordar esos fenómenos. Módulo 5 ya vamos a ver todo el tema de evaluación de desempeño y mejora. Una primera parte donde vamos a revisar todo el tema de seguimiento y medición, el tema de indicadores, el tema de revisión por la dirección, lo vamos a ver allí. Una segunda parte donde vamos a ver todo el capítulo de auditoría interna, ¿sí? Recuerden que este es un curso que los va a certificar no solamente como oficiales de cumplimiento, sino como auditores líderes. Entonces necesitamos que ustedes tengan todas las herramientas como auditores. Y allí hay un módulo muy importante en temas de auditoría, donde les vamos a enseñar, de acuerdo a la norma 19011, que es la norma líder de auditoría, cómo ser auditores, cómo debemos auditar, cómo debemos hacer un informe de auditoría, cómo hacer un plan de auditoría, y les vamos a entregar también los modelos, ¿sí? De todo lo que ustedes han visto acá, les vamos a entregar modelos, formatos, documentos base que ustedes van a poder adaptar a sus ejercicios, a sus proyectos o a sus auditorías. Y eso creo que es un valor muy importante que desde acá de Mi 180 le hacemos a nuestros estudiantes. Y finalmente el módulo de mejora, capítulo 10, donde les enseñamos a cómo se hace una acción correctiva. Ahí vamos a hacer un ejemplo para que ustedes aprendan, como todos unos profesionales, a hacer una acción correctiva como pide la norma. Y finalmente el examen final, y como les decía, ustedes pueden llegar al final del módulo 10 y ya con esa finalización de ese último video, ustedes van a tener acceso a certificación de la asistencia por parte de la plataforma por el número de horas de streaming de video, pero tienen la opción de presentar un examen final para certificarse como auditores líderes y oficiales de cumplimiento en un tiempo de 48 horas. Y ese es otro de los valores agregados de acá de Mi 180, que ustedes van a poder salir certificados al más alto nivel con una certificación de educación informal, pero que les valida su entrenamiento a nivel mundial, ¿sí? Y ya hemos visto muchos estudiantes que han presentado nuestros certificados al más alto nivel y han sido totalmente validados por nuestra academia educativa. Así que van a tener ese plus de certificación importante al culminar el curso y poder presentar ese examen final, el cual sí es importante que sepan que debe superarse con una puntuación por encima del 70% para que podamos hacer esa certificación, pero son exámenes que, si ustedes hacen este curso juiciosos o juiciosas, de seguro lo van a aprobar. También, si no se aprueba, se permite que se repita el examen cuantas veces sea necesario para que ustedes afinen sus conocimientos. Así que finalmente van a tener esa gran oportunidad de certificarse como auditores y oficiales de cumplimiento. Bueno, y con esto hemos terminado nuestro workshop introductorio. Esperamos que haya sido de su agrado, que haya sido muy interesante toda esta información que les hemos dado. Y ahora los invitamos formalmente a que compren el curso completo, donde van a tener la oportunidad de certificarse hasta en 48 horas como auditores líderes y oficiales de cumplimiento en estos dos esquemas. Como sabemos, hoy en día las organizaciones están apuntando fuertemente a los temas de transparencia y ética,
Y el que tú tengas estas certificaciones de seguro que te va a abrir muchas puertas en tu camino profesional. Entonces te animamos a que adquieras el curso completo, donde vamos a ver todo el modular que acabamos de explicar y donde vas a poderte certificar como auditor. Y si no, igual vas a tener acceso a una certificación de asistencia que te entrega la plataforma por el número de horas totales de streaming de video que ustedes van a tener acá en su curso. Valga también la invitación hacia nuestra página web a www.180gradosconsultores.org. Los invitamos a que visiten nuestra página web, visiten todos nuestros servicios de auditoría, de consultoría y visiten nuestra Academy 180, donde van a tener acceso a un pool de todos los mejores cursos de las normas ISO, los más importantes que van a poder hacer a través de distintas plataformas como esta, donde van a encontrar este curso también y donde van a encontrar sin duda alguna muchas modalidades de educación que se van a adecuar a tus proyectos y a tu estilo de vida. Entonces, nada, esperamos verlos en ese primer módulo y bueno, que tengan un excelente día. Adiós.